Las fusiones en Steven Universe son de lejos su mecánica más interesante y famosa, la cual se fue explorando tanto de forma literal como simbólica conforme pasaban las temporadas, ya sea a través de fusiones protagónicas como Garnet o uniones eventuales y muy limitadas como Cuarzo Arcoiris o el Papucho de Stek, habiendo fácilmente más de 20 fusiones presentadas de diversas clases, orígenes, así como apariencias. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi lista personal sobre todos los tipos de fusiones vistos en Steven Universe, clasificando cada variante según sus atributos y naturalezas en común, para así hacer el orden lo más lógico pero a la vez dinámico posible. Y antes de empezar me gustaría que dejaran en los comentarios cuál es su fusión favorita y el por qué, o qué categoría les parece la más interesante entre todas. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. ¡Basurita está atacando a Garnet! ¡Deja ir a Garnet! Steven me estaba ayudando a hacer unos estiramientos. Es muy importante estirarse. Y empezando con la lista, tenemos a las fusiones creadas por dos gemas diferentes, siendo esta la clase de fusión más conocida al tener varios ejemplos claros a través del show, con Garnet siendo la más famosa entre ellos al ser esencialmente una de las protagonistas, así como también la fusión más importante en su universo al haber roto todo paradigma ante el Imperio, naciendo de un impulso mezclado con casualidad de parte de las gemas Rubí y Zafiro, quienes pese a haberse juntado por puro azar, decidieron permanecer así para luchar por la Tierra y su propia libertad, lo que la hizo con el paso del tiempo la gema dual más estable de todas, logrando no solo equilibrar su forma física del todo, sino también combinar y mejorar las habilidades gema de cada una de sus componentes, potenciando la visión futura de Zafiro, así como el guantelete de Rubí al convertirlo en un par. Pero más allá de la icónica Garnet, también hay otras fusiones duales vistas de manera más esporádica, tales como Ópalo compuesta por amatista y perla principales, quien pese a ser bastante elegante y precisa, también es muy inestable en el fondo, al grado de desfusionarse de golpe varias veces debido a la falta de sincronía de sus componentes. Pero aún así no es ni de lejos tan volátil como la agresiva de Malachite, quien es de lejos 100 veces peor, al nacer fruto de la frustración y malicia de Jasper y Lapis, siendo la definición literal de caos encarnado, al grado de tener que ser apresada en el fondo marino para así tratar de contenerla. Y pasando a otra fusión dual, tenemos a Rodonita de las Defectuosas, compuesta de un rubí y una perla anónimas, quienes pese a ser incluso más antiguas que Garnet, mantienen una apariencia mezclada al nunca estabilizarse del todo, rasgo que compartían también con Azurita Azulejo, quien es la unión de Aquamarina y Rubí Eyeball, quienes se unieron fruto del odio mutuo que sentían por Steven y todo su grupo en general, con ella siendo la última fusión doble presentada formalmente hasta la fecha. Y pese a que de todo ese grupo solo Garnet y Malachite tuvieron desarrollo, lo más seguro es que en un futuro cercano se vean más fusiones de este tipo con mucha más historia y trasfondo por explorar. ¡Se fusionaron! Y pasando a otra categoría de fusiones, encontramos a las creadas entre gemas puras del mismo tipo, siendo estas la versión más opacada en cuanto a diseño o poderes, al ser en su mayoría solo versiones grandes de la gema original, como en el caso de la unión topacio compañera de Aquamarina, compuesta de dos topacios amarillos con el mismo diseño y hasta ubicación de joya, o la fusión triple de rubíes vista en la respuesta, que no cambiaba de atuendo o siquiera paleta cromática. Algo que al menos Omega Rubí sí que hace al añadir la visera y detalles amarillos de su capitana Doc, siendo esta una megafusión quíntuple tan grande como para usar la pupila en vez de ojo para un sitio de joya, haciéndola así una unión estable y visualmente imponente que por desgracia apareció muy poco en pantalla, siendo humillada por Sardonyx de un solo golpe y no volviéndose a ver nunca más. Y con las demás fusiones del mismo tipo restantes teniendo menos suerte que estas, al ser mostradas en gran medida como cameos, como Jade Limón que apareció 10 segundos para luego ser pufiada, o la unión de turmalinas que es vista de fondo en momentos aislados de Future. Pero a pesar de toda esa minimización, sin duda la fusión del mismo tipo más memorable fue de lejos Megaperla, quien nació de manera inesperada luego que Perla Principal y Voleibol sincronizaran sus corazones y vivencias, resultando así en una majestuosa perla de 3 metros que mezcló los diseños, atributos y hasta herramientas gema de ambas de manera perfecta, logrando con ello escapar del arrecife magníficamente, acompañada de su banda musical propia, y dejándola así como una sorpresa muy grata en Future, pese al contadísimo tiempo en escena que tuvo, y mostrando así cómo hay uniones del mismo tipo capaces de grandes proezas, aún en las situaciones más críticas y fugaces. Había
olvidado. ¡Qué bien se siente ser yo! Y siguiendo con el especial están las fusiones puras de múltiples gemas, o en otras palabras las que están hechas de 3 o más joyas, pero de distinta clase, siendo estas las que usualmente se roban más pantalla, al ser las principales cartas de triunfo en las batallas, en particular la imponente Alejandrita, que surgió varias veces a manera de último recurso, siendo el as bajo la manga de las Crystal Gem a pesar de lo inestable que era en un inicio. Pero sin duda la fusión múltiple más caótica de todas fue de lejos Sugarlight, quien no solo era tosca e imprudente, sino también sumamente belicosa ante cualquiera en su presencia. Y de no ser por la intromisión de Perla en su capítulo, quién sabe qué destrozos habría ocasionado en Ciudad Playa, siendo de hecho la opuesta directa a Sardonyx, que al tener a Perla en la ecuación, la hicieron una fusión múltiple muy precisa y a la vez confiable, teniendo la combinación perfecta entre potencia y control motriz como para encargarse de situaciones tensas de forma práctica. Pero pese a todo el equilibrio mostrado por Sardonyx, sí que posee varias debilidades internas al tener varias mentes a la vez. Cosa también vista con Florita, que al ser una fusión de 6 gemas, tiene un ritmo y habla súper lentos al tener que coordinar todas sus joyas internas, lo que sumado a su diseño físico monstruoso, la hacen una gema impráctica y para nada apta a la lucha. Algo irónico considerando que Obsidiana, pese a estar hecha de las 5 gems, sí que pudo moverse y pelear sin demasiados problemas en su debut. Aunque claro, lo logró al tener un objetivo claro en común, que le dio la concentración necesaria en su aparición, demostrando así que pese al gran poder acumulativo de las fusiones múltiples, su inestabilidad y demasiadas variables las vuelven herramientas demasiado impredecibles como para ser creadas a la ligera. Heliolita la salvará. Ok. ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Que Arcoiris lo salve! Y prosiguiendo con el listado tenemos a las fusiones híbridas mostradas en el show, las cuales son producto de gemas puras unidas a Steven gracias a su naturaleza única como mestizo, o también de Steven uniéndose a humanos comunes al usar su gema como catalizador para mezclar sus cuerpos, cosa vista en Bonnie, quien tuvo el gran honor de ser la primera fusión híbrida de su historia, nacida de la conexión creciente de Steven y Connie en medio de un baile a la luz del mar, siendo una experiencia encarnada según la propia Garnet, que fue aprendiendo a conocerse mejor con cada aparición futura, llegando incluso a ganar poder como para vencer a Jasper y hasta sobrevivir en una jungla espacial por unos días ella sola. A diferencia de Stek, que pese a ser un papucho, solo salió en la película y nunca más lo volvimos a ver, teniendo poderes curiosos relacionados a la música, al ser la unión de Steven y su padre en medio de un concierto. Pero sin duda las fusiones híbridas más interesantes de todas son las creadas con Steven con cada una de las gems, empezando con Smokey Cuarzo, quien surgió de forma imprevista y aún así logró papearse a Jasper con solo segundos de nacida, aprovechando sus yoyos para así crear trucos útiles que le dieron una victoria asegurada. Y ni hablar de Arcoiris 2.0, que dominó el uso de su sombrilla al apenas aparecer, denotando así que las fusiones híbridas poseen un talento innato al apenas salir en escena, aunque a costa de tener duraciones o diseños algo inusuales, producto del componente orgánico en su interior, con Bonnie siendo la única excepción a la regla, al ser la unión definitiva entre el protagonista y su amorcito, con todas las demás siendo más que nada fusiones situacionales, que pese a ser muy interesantes de ver, Steven solo las creó para momentos concretos y poco más. Pero qué Y avanzando con este repaso, encontramos a las fusiones tipo corruptas de la serie, las cuales pese a ser una minoría en comparación a las demás, igual son dignas de mención al ser una subcategoría legítima, con la primera de estas siendo, sorprendentemente, el enemigo principal del episodio piloto, es decir, el monstruo calavera con el que las gems pelearon, que tenía 3 gemas verdes en su composición. Y luego de eso pasaría un tiempo hasta Mujer Gigante para ver la segunda fusión corrupta en pantalla, en este caso siendo el monstruo ave gigante creado por múltiples astillas de tono celeste en su interior, las cuales se podían dividir a placer para así atacar en grupo a manera de mini aves. Y luego de eso pasaríamos al capítulo Fiesta en la Playa, donde se presentaría la fusión Turmalina corrupta con forma de pez globo gigante, donde sus gemas ocupaban la zona de las pupilas, haciéndola ver como un monstruo común a simple vista. Y tras todas esas menciones, saltaríamos hasta la tercera temporada para ver a la última fusión corrupta canónica, siendo esta nada menos que Zebra Jasper del capítulo Terrícolas, compuesta de nuestra conocida y querida Jasper y Ocean Jasper corrupta, dejándola así como la única fusión semi-corrupta al tener solo una de sus componentes dañada, pudiendo pelear y razonar parcialmente, pero siendo incapaz de hablar al tener un lado totalmente salvaje,
teniendo además el efecto de corromper a su parte sana una vez que estas son separadas, siendo un precio muy alto que Jasper tuvo que pagar en su intento desesperado por ganar. Por lo que en resumen, las fusiones corruptas en su mayoría son como los demás monstruos gema mostrados a través del show, aunque siendo ligeramente más grandes, fuertes y tediosas al tener más poder base que aprovechar. Y pasando a otra categoría artificial, tenemos a las fusiones forzadas creadas en la Tierra, a manera de experimentos crueles impulsados por las diamantes en un intento de reutilizar los remanentes joya caídos durante la rebelión, profanando los fragmentos gema de los aliados así como enemigos, para así crear aberraciones gemísticas llenas de agonía constante, cosa vista por Garnet en la segunda temporada, donde descubre con horror aquellos experimentos gema de primera mano, viendo con tristeza cómo esos despojos se retorcían de dolor en un intento de reencontrar a sus partes faltantes, lo que además las hacía seres involuntariamente agresivos con cualquiera que estuviera en su camino. Algo que Steven y Connie también descubrirían a la fuerza durante Pesadilla en el hospital al pelear con 3 de ellas, presentándose así como bestias mezcladas impredecibles que sí o sí debían ser derrotadas y pufiadas para contenerlas, destacando entre todas en particular el titánico Cluster, que nació como el proyecto más oscuro de fusión forzada, siendo una amalgama masiva hecha de millones de pedazos gema que en caso de emerger del todo destruirían la Tierra por completo, cosa que Steven consiguió evitar llegando hasta su núcleo y hablando con ellas cara a cara, logrando tranquilizar y empatizar su dolor y ayudándolas a burbujearse para así estar bajo control, cosa que por desgracia solo es una solución temporal que les da algo de paz siempre que no sea molestada, cosa que de hecho pasó en Reunificados, donde las diamantes la despertaron a la fuerza y pusieron en peligro la Tierra, aunque al final logró recordar a Steven y tener cierto control de sí misma y volverse una aliada situacional, pasando de ser una enemiga y amenaza latente a volverse una prioridad que incluso Diamante Amarillo se prometió reparar a toda costa, o al menos eso es lo que se implica en Future, mostrando cómo reúne trozos aislados y los rearma en su sala personal, deshaciendo así las gemas forzadas de manera individual y algo lenta. Así que habrá que ver si algún día cumple su meta del todo de repararlas a todas por más milenios que le tome. Iniciando baile de fusión. ¡Ataquen, chicos! Y en el último puesto de este material, encontramos a las fusiones inusuales que no entran en ninguna de las categorías previas, y siendo la primera de ellas el propio Steven, quien al ser mitad orgánico mitad luz, es técnicamente hablando una fusión híbrida en todo el sentido de la palabra, con su mitad humana necesitando de su gema para existir, y en caso de separarse, se debilita notoriamente hasta el borde de colapsar, cosa vista en el final de la serie cuando fue separado a la fuerza, y posteriormente reunificado con sus dos mitades en una danza única. Cosa distinta a la segunda fusión rara, siendo esta Mega Holoperla, que es hasta la fecha la única totalmente compuesta de hologramas, siendo una unión entre dos proyecciones temporales, formando así una guerrera Jumbo translúcida, idéntica a las originales. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las gemas Rutilo como último ejemplo de fusión única en su clase, siendo una macla de gemas del mismo tipo que nacieron con las joyas mezcladas de manera perpetua, lo que las hace una fusión naturalmente forzada al quimerizar sus formas físicas e impedir su separación por cualquier medio normal, siendo en esencia un tipo de fusión incompleta y muy inusual que se consideraba un defecto muy atroz para los estándares del antiguo imperio, razón por la que hasta la fecha ellas son las únicas siamesas gema conocidas formalmente en la pantalla, pero quién sabe si en un futuro no muy lejano presenten joyas similares a ellas o incluso más quiméricas en algún lugar lejano del cosmos. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse el siguiente contenido. También me gustaría saber cuál de todas las clases de fusiones mencionadas es la más interesante o curiosa en su opinión. Y sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!